Bien, muy buenas tardes a todos y a todas. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Reciban un cordial saludo. En este momento hay 94 personas conectadas, entonces ya vamos a comenzar la actividad. Primero, agradecerle a Gustavo por acceder a colaborar con nuestra cátedra y a Eric, profesor de la Escuela de Idiomas y Ciencias Sociales, colega mío, que por sugerir la actividad, ¿verdad? Y hacer el vínculo con Gustavo. Y también muchas gracias a todos y a todas por participar de la misma. En especial a mis estudiantes de Eric, que se nos unieron hoy. La Cátedra de Realidad Nacional Yolanda Uriamuno es un espacio creado por la Escuela de Idiomas y Ciencias Sociales del Instituto Tecnológico Local, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, en el Campus Tecnológico Local San Carlos, que pertenece a la sede de San Carlos, como un espacio para la crítica y el análisis de problemáticas sociales, culturales, económicas, políticas, que por la naturaleza de la institución en la que estamos tienen poco espacio. Entonces se decidió crear este espacio como un aporte para este tipo de discusiones. Es en ese sentido uno de los pocos espacios que tiene el TEC para este tipo de discusiones, puesto que se suele enfocar en aspectos más específicamente técnicos. En ese sentido, nosotros mes a mes realizamos charlas, conversatorios, mesas redondas y también otros insumos como infografías, entrevistas en video, que siempre suelen estar disponibles en nuestro canal de Facebook. También tenemos un canal de YouTube y un Instagram donde nos pueden seguir, y les invito a que estén al tanto de nuestras actividades por medio de las redes sociales. Para el día de hoy tenemos la charla titulada Desinformación y Democracia, algunos desafíos de cara a las próximas elecciones. Contamos con la presencia de Gustavo Román Jacobo, profesor universitario, especialista en comunicación política y gestor político institucional del Tribunal Supremo de Elecciones, quien nos va a realizar una exposición al respecto. Y Eric va a hacer primero va a presentar el tema, nos va a presentar también a Gustavo. La dinámica de la actividad: primero va a haber un periodo de exposición y luego un periodo de preguntas, las cuales pueden hacer por medio del chat de Zoom, o bien quienes nos sigan por Facebook, lo pueden hacer en la sección de comentarios y yo las voy a trasladar en el periodo de preguntas. Si alguien quisiera hacer una pregunta directamente, también lo puede hacer mediante la opción de habilitar su micrófono. Entonces, pues muchas gracias a todos y a todas, y sin más le doy el paso a Eric para que nos presente un poco más el tema. Gracias, Benjamín. Buenas tardes a todos y todas. Es un gusto para mí darles la bienvenida a esta actividad del día de hoy. Agradezco a la cátedra por haber organizado y difundido esta actividad, y sobre todo reafirmo el agradecimiento a Gustavo por haber respondido a nuestra solicitud y haber sacado el tiempo para compartir con nosotros el día de hoy sobre este tema tan importante por muchas razones. Yo quisiera quizás enfatizar dos de ellas, y una tiene que ver, por supuesto, con la afectación que el tema de la desinformación ya ha demostrado tener en los procesos electorales de muchos países. Es de esperar que en esta ocasión, pues, la comunicación a través de medios de comunicación digitales en comparación con las elecciones pasadas en Costa Rica sea mucho mayor, y sobre todo, como segundo punto, por el hecho de que estamos en una coyuntura de pandemia que imposibilita algunas formas, ¿verdad?, de comunicación política tradicional
llámese, por ejemplo, convenciones, asambleas, ¿verdad? La antigua plaza pública, digamos, es algo que no esperamos ver este año y el próximo, quizás, justamente a raíz de la pandemia. Eso, creo yo, va a dimensionar aún más la importancia que van a tener los medios de comunicación, entre ellos los medios de comunicación digitales, en ¿verdad? La comunicación eh, de parte de los partidos políticos hacia los ciudadanos. Entonces, es un tema urgente, muy importante, y creo que no podríamos contar con un invitado mejor que Gustavo, que como ya dijo Benjamín, no solo trabaja para el Tribunal Supremo de Elecciones, sino que también es profesor universitario de la UCR, específicamente de la maestría o el posgrado en comunicación. También colabora como docente para Flaxo Costa Rica, donde imparte cursos sobre esta temática. Gustavo tiene una gran preparación académica en materia de comunicación política. Tiene un conocimiento vasto de teorías, es un lector ávido y sobre todo tiene una claridad realmente envidiable, no solo sobre estos temas, sino sobre otros. Quizás quienes hemos podido seguir la trayectoria de Gustavo, ¿verdad? Reconocemos justamente la habilidad que él tiene para poder comunicar esos temas tan complejos de manera simple. Gustavo participa regularmente en entrevistas en medios de comunicación, también ha escrito artículos académicos y regularmente escribe artículos de opinión para algunos medios nacionales. Y no solo vale la pena escucharlo o leerlo por su capacidad analítica, sino también por su verbo. Entonces realmente, pues, eso es algo muy importante que tiene Gustavo y creo que justifica la invitación que le hicimos. Si tuviera que decir algo negativo sobre Gustavo, tendría que decir que lamentablemente, como buen josefino, es sapricista, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Quienes nos adherimos a otros equipos de fútbol, pues decidimos pasar ese pequeño gran detalle y ponerle atención a otros aspectos de Gustavo que nos aportan mucho. Eh, Gustavo, realmente es un gusto tenerte por acá. Bienvenido y adelante. Te escuchamos. Es un sapricismo, pero de baja intensidad, el mío. Muchas gracias, Eric. Muchas gracias por esa presentación tan generosa. Gracias, Benjamín. Muchas gracias a las personas que tuvieron que ver con esta invitación y a los y las estudiantes que nos acompañan, a las otras personas que también se estén sumando a esta transmisión. Yo muy contento de estar acá esta tarde con ustedes. Supongo que estoy autorizado para compartir pantalla. Sí. Ok. Voy a poner una presentación. Ok. Pues efectivamente el tema del que les quiero hablar esta tarde y que me pidió Eric que les compartiera es el de desinformación y democracia, desafíos de cara a las próximas elecciones. Y yo quisiera empezar con esta frase de Hannah Arendt, de la filósofa judío-alemana, que me parece que es clave para entender la importancia del tema. El súbdito ideal del régimen totalitario no es el nazi o el comunista convencido, sino el hombre para el que ya no existe la distinción entre hecho y ficción, entre verdadero y falso. Ya Platón y Aristóteles habían advertido la importancia que tenía la comunicación para la república y para la democracia, pero fue Arendt quien lo analizó con mayor agudeza en el siglo XX, tanto en los totalitarismos, en esta obra que está siendo citada aquí, Los orígenes del totalitarismo, como en las democracias, a raíz de un escándalo muy famoso, del que hace poco salió una película muy buena,
con Tom Hanks, si no me traiciona la memoria, que fue la revelación de los papeles del Pentágono. No hay régimen político en el que la información veraz y la comunicación libre y plural sean más relevantes que en la democracia, por una razón muy sencilla, porque la democracia es el gobierno de la opinión. La democracia es el gobierno de la opinión. Por más estado de la nación, por más papers, por más diseño científico de políticas públicas, al final del día, en democracia las personas no tienen que justificar su voto. Votan por quien quieren y votan por las razones que quieren. Ahora, no votan porque sí. Nadie vota porque sí, salvo el que hace Team Marín de Dopingüe, pero la mayoría de la gente no. La gente vota según su opinión, según una valoración personal. Y por eso la opinión pública es tan relevante en democracia. Y esa opinión no nace de la nada, no surge por generación espontánea. Se va formando colectivamente y cada cual también individualmente la va formando en la conversación pública. Colectivamente e individualmente nos vamos formando nuestra opinión en la conversación pública. Bueno, la información es como el oxígeno de esa conversación pública. La información es el oxígeno de esa conversación pública. Y la desinformación, que son las noticias falsas, sí, pero no solamente las noticias falsas, también la polarización, la crispación, las cámaras de eco, otras cosas que vamos a ver más adelante, lo que hacen es asfixiar la conversación pública. Por eso a veces sentimos, o nos pareciera, como que le llegara poco oxígeno al cerebro del cuerpo social y caemos en una especie, me van a permitir la palabra, de imbecilidad colectiva. Por eso, esta señora, Hannah Arendt, dijo: la libertad de opinión es una farsa a menos que se garantice la información factual. Yo creo que nos hemos preocupado mucho por proteger la libertad de opinión y la libertad de expresión, que están muy bien, pero nos hemos preocupado muy poco por la veracidad de la información para formarse esa opinión. Son dos cosas diferentes. De la misma forma que hemos protegido muy bien, sobre todo en un país como Costa Rica, el derecho al sufragio, pero nos hemos preocupado menos por la calidad del debate electoral o del debate público, en el que los votantes puedan informarse adecuadamente sobre las opciones en contienda. Y esto toca el corazón mismo de la teoría de la democracia por algo que desarrolla Maraval en ese librito que les puse ahí, que es un libro del 2003, El control de los políticos. El voto es la principal herramienta que tienen los ciudadanos para controlar a los políticos, para incentivar con el premio o el castigo en las urnas que sus representantes de verdad representen sus intereses y sus visiones de mundo. Con el voto, que es un enorme incentivo para los políticos, para ajustar su comportamiento a los intereses de sus electores. Permítanme leerles, aquí tengo el libro, aquí se ve, la página 72. Dice: si los políticos saben que pueden ser castigados en elecciones futuras, adaptarán sus decisiones a esta reacción anticipada de los votantes. Es lo que llama un teórico la ley de las reacciones anticipadas. Los políticos buscan obtener recompensas y evitar castigos cuando tengan que volver a comparecer en las urnas. Eso está muy bien. La teoría está muy bien hasta ahí. Pero, dice, esta concepción de la democracia requiere, sin embargo, que las razones de los premios y castigos electorales se deban a la actuación de los gobernantes. Pero para ello, como es obvio, los votantes deben disponer de suficiente información sobre lo que aquellos hacen. La información de los votantes ha sido, sin embargo, un problema desatendido por las teorías minimalistas de la democracia. Mientras ello sea así,
no cabe asegurar de forma convincente que las elecciones sean un mecanismo eficaz para controlar a los gobiernos. ¿Qué quiero decir? Todo esto funciona si los electores están informados. Bien informados, quiero decir. De modo que la cuestión de la comunicación es central en la democracia. Pero esa comunicación, noten ustedes, cada vez es menos de boca en boca. Esa portada, a mí me parece genial, la portada de un libro de Manuel Castells de 2009 que se llama Comunicación y Poder. Y siempre pregunto por las imágenes a ver si las reconocen. La imagen de arriba es la imagen de Lutero clavando las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, con lo que dio inicio, estoy hablando de principios del siglo XVI, a la reforma protestante. Lo que mucha gente no sabe es que un siglo antes, un bohemio, Juan Hus, había dicho básicamente lo mismo que Lutero. Lo mismo. Si se van a Praga, van a encontrar una gran estatua de Juan Hus en la plaza de la ciudad vieja. Pero Lutero murió viejito, rodeado de sus seres queridos, tranquilo en su cama, y después de haber tenido un éxito relativo en la reforma. Juan Hus no logró nada más que el hecho de que lo quemaran en la hoguera. Y siempre le pregunto a mis alumnos que cuál creen que pudo haber sido la diferencia entre el éxito de Lutero y el fracaso de Juan Hus. La respuesta que está sugerida por Castells en esa portada es muy sencilla. Es la imprenta, es la invención de la imprenta. Lutero desarrolla su movimiento unas décadas después, pocas décadas después, de la invención de la imprenta de tipos móviles de Gutenberg, y eso le permite inundar Europa con sus planteamientos y ganar probablemente la que fue la primera batalla de la opinión pública. La imagen de abajo es una imagen de marzo, igual que este mes, solo que del año 2004, en España. Había habido un atentado terrorista. Bueno, antes había habido la invasión de Estados Unidos y otros países a Irak en 2003, una invasión a la que se sumó España, en contra de la voluntad mayoritaria de los españoles. La inmensa mayoría no querían ir a esa guerra, pero el gobierno decidió apoyar a Bush. Y 3 días antes de las elecciones se dio un atentado terrorista mortífero con 200 personas muertas en los trenes de Atocha. Y el gobierno y todos los medios de comunicación, creyéndole al gobierno, telenoticieros, periódicos, radios, le atribuyeron el atentado a una banda terrorista local que se llamaba ETA. Pero poco a poco se empezó a filtrar la información de que no había sido ETA, de que había sido Al Qaeda. Claro que al gobierno no le convenía que se supiera que había sido Al Qaeda, porque los electores le iban a cobrar la cabezonada de haberse metido en la guerra. Y lo iban a castigar en las urnas. ¿Ven la importancia de la información? ¿Qué pasó? Que se empezó a filtrar la información y los muchachos, sobre todo, se le empezaron a pasar a través de SMS, que era, les sonará ya a muchos de ustedes, tiempo fusil de chispa, pero era la última tecnología del momento. Todavía no era internet en el teléfono, pero eran SMS en los teléfonos. Entonces, era el día antes de la elección, no se podía hacer manifestaciones masivas, y entonces se fueron en silencio y lo único que hicieron fue mostrar las pantallas de sus teléfonos donde se estaba difundiendo la información de que había sido Al Qaeda, y que entonces iban a votar en contra del partido de gobierno, iban a votar a favor del partido que prometía sacar a España de la guerra en Irak. En contra de lo que decían las encuestas, de lo que preveían las encuestas, la oposición ganó las elecciones y el gobierno perdió esas elecciones. El mensaje de Castells o de los hábiles diseñadores de la
de la portada de este libro es muy básico y muy sencillo, pero es muy importante. Las innovaciones en tecnologías de la información y la comunicación tienen un impacto directo en la política. Directo. ¿Por qué? Por lo que vimos antes. Porque la política es algo que se hace sobre todo hablando y convenciendo. La comunicación no es marginal, no es tangencial en la política, es central. Es central. Entonces, las innovaciones en tecnologías de la información y la comunicación tienen un impacto directo. La última de esas innovaciones, por supuesto, ustedes saben cuál es Internet. Su masificación hacia el final del siglo XX y durante estas 2 décadas que llevamos del siglo XXI, y empezó con un gran optimismo, con un ciberoptimismo, sobre todo a principios de, a finales de la primera década del siglo y a principios de la segunda década del siglo. Se hablaba incluso de ciberdemocracia, la elección de Obama trajo una esperanza de inclusión, Wikileaks una esperanza de transparencia, la primavera árabe, el movimiento de los indignados, todo esto estoy hablando entre 2008 y 2011, básicamente, es un periodo muy pequeñito. Una promesa de emancipación frente a dictaduras. El mismo Manuel Castells escribió sus libros Redes de Indignación y Esperanza, es decir, había mucho optimismo. Esto es, repito, primeros años de la década que recién terminó. Pero rapidísimo pasamos de este ciberoptimismo a esto, que no es 1984, es 2016, ¿verdad? Ahí está el señor Johnson, que en ese momento no era primer ministro, era líder de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Eso que dice ahí, ese bus atrás, es la mentira principal con la que engañaron a los electores, que iban a poder utilizar el dinero que enviaban a la Comunidad Europea, iban a utilizarlo para la Seguridad Social Británica. Y después, en ese mismo año, 2016, la victoria de Donald Trump en las elecciones. 1984 lo pongo porque hace alusión a la famosa novela de George Orwell. Las ventas se dispararon desde la toma de posesión de Trump, las ventas de esa novela se dispararon un 10,000%. Lástima que ya no estaba Orwell para cobrar las regalías. Y como ustedes saben, el diccionario de Oxford declaró posverdad la palabra del año. La palabra del año 2016. Y a partir de ese momento empezaron a surgir reportajes, libros, cursos, seminarios, debates filosóficos sobre el tema de la posverdad, en el que no nos vamos a concentrar hoy, pero que es, tiene su importancia dentro del fenómeno de la desinformación. Ahora, uno de los lugares comunes que a mí me gusta combatir, o que yo creo que es importante combatir, más que me guste, es decir, el famoso lo del Eclesiastés, ¿verdad? No hay nada nuevo bajo el sol. Ya con la aparición de otros medios de comunicación, como la radio, como la televisión, también se hicieron estos pronósticos catastrofistas. Esto que se está diciendo ahora con el Internet, de que es una amenaza a la democracia, esto ya pasó con otros medios, ¿verdad? Y aquí los voy a ir enseñando. La imprenta, como decía ahora, a finales del siglo XV, principios del XVI, el telégrafo a mediados del siglo XIX, el teléfono y el cine a finales del siglo XIX, la radio empezando, ahí está el cine otra vez, la radio empezando el siglo XX, y por último la televisión en los años 30 del siglo XX. ¿En qué es diferente? ¿En qué es diferente la convergencia de las actuales tecnologías de la información y la comunicación y la revolución del Internet a todo esto anterior? ¿En qué es diferente? Bueno, yo creo que es diferente en 5 cosas muy importantes. Primero, no solo accedemos a información,
producimos datos. No solo accedemos a información, producimos datos. La cantidad de información producida en la historia de la humanidad hasta el 2003, en la historia de la humanidad hasta el 2003, 5 exabytes, hoy en día se produce en 2 días. Vean qué barbaridad. Y desde 2007, más del 99.9% de esa información que producimos es en formato digital. Ese es el crecimiento exponencial de los datos disponibles. Segundo, no solo accedemos a contenidos, producimos contenidos, no ya datos, sino contenidos. Aún más, producimos versiones alternativas de nosotros mismos. O sea, nos producimos de alguna manera a nosotros mismos, nuestra personalidad, la proyección pública de nuestra identidad. Avatares. Cabe preguntarse hasta qué punto hoy ya la identidad digital de las personas es más funcional, por ejemplo, para el comercio, que la física. Estoy seguro que a ciertos motores de búsqueda y a ciertas bases de datos les importa más el Gustavo digital que el referente biológico de Gustavo. Tercero, no solo producimos datos y contenidos, los registramos de forma permanente. Esto es muy importante, esto es clave, esto es lo más importante de todo. No solo producimos datos y contenidos, sino que los registramos de forma permanente. Vean el cambio. El primer medio utilizado para ingresar información a una computadora en los años 60 y 70 eran las tarjetas perforadas, con capacidad de 120 bytes de almacenamiento, 60 palabras, un párrafo. En un disco duro de 8 teras caben 16,000 películas, 67,000 billones de tarjetas perforadas. Ese es el aumento en la capacidad de almacenamiento de datos. Por eso un filósofo italiano, Maurizio Ferraris, dice que lo realmente importante de los nuevos aparatos estos, de los teléfonos inteligentes, de los teléfonos móviles inteligentes, no es su capacidad de comunicación, sino de registro. Él dice que antes que medios de comunicación son medios de registro. Él dice que estamos viviendo una revolución resultante de la combinación de la fuerza normativa, de la fuerza responsabilizadora de los registros de los actos sociales. Los actos sociales quedan hoy registrados, por eso a más de uno le sacan un tuit de hace 5 años y pierde el trabajo, o se le hunde la carrera política, o se le hunde el matrimonio, se le hunde otra cosa. La fuerza responsabilizadora de los registros de los actos sociales se mezcla con la potencia de difusión y movilización de unos medios que compelen, que empujan a sus receptores a ser a la vez productores de información. ¿Qué estás pensando?, nos pregunta Facebook apenas lo abrimos. Hay una invitación a producir datos. Entonces, quienes repiten que con la radio y la televisión también hubo agoreros que dijeron que esto era terrible, no toman nota de esa diferencia esencial de aquellos aparatos, todos esos que mostré, todos esos chunches viejos que mostré, aquellos aparatos amnésicos sobre su uso, pasamos a unos en virtud de los cuales infinidad de actividades humanas que nunca dejaron trazas, hoy las dejan. Revelaciones de nuestra forma de pensar que, a diferencia de las obtenidas por la demoscopía, por las encuestas, son sinceras, porque yo le miento al encuestador del INEC, pero no le miento al motor de búsqueda de Google. Primero, porque me creo que estoy solo frente al teclado, lo cual es falso, pero bueno, me lo creo. Y segundo, porque tengo un incentivo para decir la verdad, que es encontrar lo que estoy buscando. Huellas de nuestro comportamiento económico, político, social en general. Y bueno, incluso algunos ya sucumbieron a contarse los pasos, contarse el ritmo cardíaco. Entonces ya son registros incluso de su propio organismo. Ahora, es verdad,
Nosotros los seres humanos hacemos esto desde tiempos inmemoriales. Por eso puse ese bisonte que es de las pinturas rupestres de las cuevas de Altamira. Son los primeros registros que tenemos de un ser humano proyectando, plasmando una imagen. De esos registros provienen el sentido, provienen la conciencia, provienen la cultura. Eso lo hemos hecho siempre los seres humanos. Pero coincidirán conmigo que hay una diferencia significativa entre la pintura rupestre y el selfie. Hay un hilo conductor hasta las cavernas, pero hay una diferencia sustancial. La digitalización lo cambió todo. Un sistema que permite traducir información, imágenes, temperaturas, sonidos, lo que sea, a secuencias de 2 cifras, de 0 y de 1, tornándola ligerísima, la información, apta para viajar sin dañarse a una velocidad de miedo, a máquinas capaces de traducirla de nuevo a su versión original. Esa es la tercera diferencia. La cuarta diferencia es la convergencia multimedial y multitareas en un solo dispositivo. Esto es obvio. Y la quinta es la naturaleza protésica, de prótesis del dispositivo. Porque el teléfono ya es parte de nuestro cuerpo. Tan parte de mi cuerpo casi como los anteojos. Los llevamos hasta el baño, ¿o no? Cuando decimos incorporar una tecnología, lo que decimos es hacerla parte efectivamente de nuestro cuerpo, incorporar. Establecida entonces la importancia de la información y la comunicación para la democracia, y establecida también la importancia de las tecnologías de la información y la comunicación para la comunicación, establecidas ya estas 2 tesis, cabe preguntarnos qué impactos negativos, luego si les interesa podemos hablar de los positivos, pero cabe preguntarnos qué impactos negativos ha tenido la masificación de Internet y de las redes sociales sobre el diálogo político democrático, que es el tema que yo planteo. ¿Qué impactos negativos ha tenido? Para mí hay 3, de los cuales voy a solamente comentar 2 por razones de tiempo. El primero es la intensificación de la mercantilización de la personalidad. Este es el que no voy a comentar, salvo que luego les interesara en el periodo de conversación. El segundo es la crisis del periodismo, es un impacto negativo. Y el tercero es el desarrollo de una industria de la manipulación. Entonces, voy con el segundo, que es el primero que voy a comentar. Repito, el de intensificación de la mercantilización de la personalidad lo vamos a dejar de lado. La crisis del periodismo. Hay un concepto que se llama, o que estos autores denominaron la brecha de las noticias, pero como fenómeno, no como concepto propiamente, pero como fenómeno, ya había sido comentado hace 100 años, por ejemplo, por Walter Lippmann en los Estados Unidos. Es, grosso modo, el hecho de que a los periodistas les gustan noticias diferentes que a sus lectores o a sus públicos. Los periodistas, por la formación que tienen, por las aspiraciones que tienen, por la forma como se imaginan a sí mismos y como creen que es su aporte a la sociedad, les gustan un tipo de noticias distintas a las que les gustan a sus públicos. A los periodistas les gustan más las noticias sobre economía, las noticias sobre política, las noticias sobre asuntos internacionales. Pero a los públicos les gustan más las noticias sobre entretenimiento, sobre deportes,
sobre sucesos, sobre el clima también. Y esto no en Estados Unidos. Hay estudios comparados en todos los continentes con diversos públicos. Esto, curiosamente, es así en todo el mundo. Este libro, les repito, ofrece información empírica muy sólida al respecto. Bueno, esa es la brecha, esa es la distancia entre lo que le gusta a los periodistas y lo que le gusta a los públicos. Los periodistas lo sabían, siempre lo han sabido, pero se podían hacer un poco los majes. ¿Por qué se podían hacer un poco los majes? Se podían hacer un poco los majes por varias razones. Primero, porque el periodismo, el negocio, las empresas periodísticas eran un muy buen negocio. Segundo, porque era muy fácil de ignorar esas preferencias del público. De solamente una carta a la columna o qué sé yo, una carta al director, pero el público tenía pocas formas de manifestar sus preferencias. Tercero, porque había poca competencia. En cada estado, en cada región más o menos grande, había 2 medios, 3, póngale usted, no mucho. Y cuarto, porque el producto que se vendía, el producto de la prensa, era un producto en combo. Era un producto que usted lo tenía que comprar todo. O sea, si usted solo le gustaba la sección deportiva de un periódico, tenía que comprar todo el periódico. Si a usted le gustaba solo el horóscopo, tenía que comprar todo el periódico. ¿Verdad? Internet cambió todo eso y le fregó la vida a los periodistas. Primero se pasó de un buen a un mal negocio. Hay que entender cuál es el negocio, cuál es el modelo de negocio. ¿A quiénes les vende La Nación el periódico? ¿A quiénes se los vende? Los periódicos, las radios, los telenoticieros no venden principalmente noticias al público. Ese no es el negocio. Telenoticias no le cobra a usted por verlo. No, ellos venden audiencias a los anunciantes. Ese es el negocio, vender audiencias a los anunciantes. Bueno, los señores feudales del Internet, allá en Silicon Valley, no solamente han hecho clavos de oro a costa de los contenidos periodísticos producidos por los medios a un elevado costo, porque los que pagan la planilla de las salas de redacción son los medios, sin que a las empresas de Internet les cueste un 5, sino que además se han tragado, estas empresas de Internet, la decreciente inversión publicitaria que sostenía financieramente a los medios de comunicación. Pero esto es masivo, o sea, la inversión publicitaria ha bajado en todo el mundo, pero la poca que hay se la está llevando sobre todo las empresas de Internet. Entonces pasamos de un buen a un mal negocio. Gracias a Internet también pasamos de poca a mucha competencia, porque es más fácil montar un medio. Ustedes lo han visto en Costa Rica, ¿verdad? De un escenario de pocos periódicos y pocos telenoticieros, ahora medios en Internet, bueno, un montón, y no solamente existen, sino que rivalizan y superan a los medios, digamos, tradicionales o analógicos, los superan, digo, en consumo sí, en consumo. De lo ignorable a lo omnipresente, ya no se puede ignorar lo que el público prefiere, porque ahora todos tienen el rating ahí permanente, todos tienen las notas más leídas, el clic, cuál es la nota que está recibiendo más clics. Eso genera una presión enorme sobre los profesionales de periodismo, porque saben que su director o su directora, jefe o jefa de redacción, tiene también a otro señor que es el del departamento comercial o el de la junta directiva, que quieren que aquello sea un buen negocio. Y el periodista sabe que se juega su trabajo también en eso. Ya no es ignorable la preferencia del público. Y por último, se pasa del producto en combo al producto
desagregable. Ya las personas pueden ir directamente al horóscopo o directamente a la sección deportiva si eso es lo único que les interesa. Yo me acuerdo que mis profesores me decían, no van a acabar los periódicos, Internet no va a acabar con los periódicos, Internet va a acabar con los periódicos en papel, pero no con los periódicos. No, ya acabó con los periódicos. No con los periódicos en papel, con los periódicos. Ustedes me dirán, no, pero los periódicos siguen existiendo, pero no son periódicos. ¿Qué periodicidad tienen? ¿Cuál es su periodicidad? ¿Semanal? ¿Quincenal? ¿Diaria? Y no solamente por este tema etimológico de decir que ya no tienen periodicidad, es que además un periódico suponía una ordenación generalista del mundo, de lo que había pasado en el mundo, que iba en portada, que iba en página derecha, que iba en página izquierda, que iba arriba, que iba abajo, una jerarquización y una ordenación del mundo. Para usted enfrentarse a ese periódico, a ese producto llamado periódico, usted tenía que agarrar el periódico. Hoy, la inmensa mayoría de las personas que leen periódicos no leen el periódico. O sea, la gente no se levanta en la mañana y va al sitio web de La Nación a ver qué hay, o al sitio web de CR Hoy a ver qué hay. No. La gente lee las noticias que le llegan en su muro de Facebook o que le comparten por WhatsApp sus amigos o sus familiares. Van directamente a contenidos individualizados, no al producto general, no a la propuesta generalista de lo que pasó ayer en el mundo o de lo que pasó hace una hora. Pero Internet y las redes sociales no solamente le hicieron eso al periodismo, le hicieron perder 3 roles o funciones básicas al oficio. Le hicieron perder Internet y las redes sociales 3 roles o funciones básicas al oficio. Primero, tener el monopolio de ser quienes nos contaban lo que pasaba allá afuera. Nosotros nos hemos enterado siempre por nuestro entorno inmediato de lo que pasa en nuestro entorno inmediato. Familia, amigos, compañeros de trabajo. Pero lo que pasaba en el mundo nos enterábamos a través de los periodistas. Ya no solamente a través de los periodistas se perdió ese monopolio. Segundo, perdieron la llave de acceso al discurso público. Si usted quería publicar un artículo, si usted quería publicar su pensamiento, usted tenía que ir donde un editor. Usted tenía que pedirle a un editor que le publicara un artículo. Ya no. Usted no le tiene que pedir a nadie, usted lo publica en su perfil o en su, qué sé yo, en lo que sea. Y tercero, el papel de conducción del debate público. Eso queda muy bien demostrado en este libro que comparto aquí a la izquierda, que es un libro editado, dirigido por el investigador Ignacio Siles del SICON de la Universidad de Costa Rica. Una de las conclusiones más rotundas del libro es que el periodismo en Costa Rica y probablemente en el resto del mundo ya no dirige el debate público. Incluso los temas que proponen, las personas terminan comentando sobre cosas distintas de la que el periodista propone en la nota. Es muy interesante, si les interesa esta investigación, está subida al portal del SICOM de manera completamente gratuita y es una investigación muy seria y muy buena. Por eso, la crisis del periodismo no es solo económica, es también una crisis identitaria. Es también una crisis identitaria que afecta a el quiénes somos de los periodistas, el cuál es nuestro aporte a la sociedad, qué es lo que nosotros aportamos a la sociedad. Todas las profesiones se construyen una representación de quiénes son, qué hacen, cuál es su aporte. Los médicos, los abogados, lo que sea. Los periodistas también. Bueno, el oficio de periodista ha sufrido este golpe. Y ambas crisis, desde luego, nos pasan una factura en la calidad del producto periodístico, entre otras cosas porque las salas de redacción se han adelgazado enormemente. Los medios lo que han hecho es despedir periodistas, bajar salarios, aumentar cargas de trabajo, exigir que el periodista se
no se especialice, sino que se dedique a muchos temas distintos. Todo esto y otras cosas más tienen un impacto en la calidad del producto periodístico. Una cosa sugerente al respecto es también una conclusión del libro de Ignacio Siles, es que pasamos de esa brecha entre las preferencias del público y las preferencias de los periodistas. Ellos dicen que pasamos a un índice de similitud. Y con índice de similitud se refieren a que los periodistas se han adaptado, se han ajustado a las preferencias del público. Es decir, en vez de subir el estándar y desafiar a públicos y audiencias a cuestiones que pueden no interesarles o que incluso pueden incomodarles, las sociedades necesitamos que haya personas que nos digan las cosas que no queremos oír. No, el movimiento ha sido más bien hacia acercarse. Hay algunos autores que hablan de actitud conformista con la audiencia, acercarse a las audiencias y darle lo que quieren. Pasar de lo que tradicionalmente se llamaba el interés público a lo que le interesa al público. Y aquí tengo un buen ejemplo de una novela de Umberto Eco, pero creo que por razones de tiempo es mejor que me lo brinque. Después, si quieren, puede ser que lo comentemos. Eso en cuanto a la crisis del periodismo. El tercer impacto que ha tenido la masificación del Internet y de las redes sociales es el desarrollo de una ciencia de la manipulación. No es solo que los algoritmos nos aíslen y al aislarnos destrocen la esfera pública en una suerte de centrifugado tribal, nos aíslan en tribus de coincidentes, en un diálogo entre comillas, pues un diálogo de coincidentes, en lo que Cass Sunstein llamaba cámaras de eco, famoso libro de principios del siglo, república.com. Él establece esta categoría de cámaras de eco. Ese diálogo de coincidente lo que hace es radicalizar, todo el mundo carboneándose con las mismas posiciones, se radicaliza. Pero no es solo eso, es que además, sobre la base de avances científicos en psicología, sociología, neurología, en ciencias de la computación, de la informática, hay poderes en las sombras que están interviniendo en la vida social de los países, particularmente en las elecciones. Y bueno, ahí les pongo dos documentales, pero como sabrán, hay dos documentales que están en Netflix y que pueden ver, pero hay mucha literatura y hay mucha investigación académica sobre esto. A veces con intereses económicos, a veces ideológicos, a veces políticos más concretos, pero buscan polarizar, dividir antagónicamente a la sociedad, crispar, llenar de hostilidad el debate público, confundir, generar desasosiego y frustración, romper la llamada ventana de Overton, de lo que es aceptable decir en público, radicalizar, promover el odio y la violencia. Es una auténtica fabricación del caos, es generar un río revuelto del que puedan pescar, por supuesto, para sus fines. Y ahí trato de mostrar un poco simplificado el proceso, ¿verdad? Un proceso en el que primero construyen con nuestros datos, con los datos que les damos, expresándonos, les damos datos con los cuales construyen perfiles psicográficos de cada cual para llegarnos con el tipo de contenidos, como por ejemplo ese que pongo ahí de Biden sostenido por una serie de caballos apocalípticos. Pero eso, digamos, eso no es creatividad de un diseñador. No es creatividad solamente. Es
hecho con base en los temores, las preocupaciones, los prejuicios, los miedos, lo que ustedes quieran, que determinadas personas han expresado en redes sociales. Bueno, agarra eso y con eso construye ese dibujo espantoso del actual presidente de los Estados Unidos. Son contenidos emotivos que nos generen la suficiente indignación y miedo como para burlar nuestros filtros racionales, porque cuando los vemos, y eso es lo que trato de representar en la segunda imagen, cuando los vemos opera el sesgo cognitivo de confirmación. Claro, es que estamos viendo el eco de nuestros propios prejuicios. ¿Cómo no lo vamos a creer? Y el resultado es esta imagen penosa, ¿verdad? Esto no parece el amanecer de una institución sagrada en la democracia más antigua del mundo. Esto parece, no sé, una imagen de los Balcanes en los años 90. Pero es el resultado de ese proceso. No nace de la nada. Es el resultado de un proceso hecho para que acabe así o para que acabe peor. Ahí pueden ver algunas notas al respecto que dimensionan la gravedad de la amenaza para nuestras democracias, para nuestra convivencia en libertad. Esa de Newsweek fue la primera que yo leí sobre el caso de Cambridge Analytica, es de Nina Burleigh, el artículo muy comentado de Harari, esta otra entrevista, Zuboff, en fin, es una pequeña muestra de, yo creo, la toma de conciencia que hay cada vez mayor respecto de la gravedad de este asunto. Mi tesis es que explotan estos ingenieros del caos, explotan dos brechas, básicamente. Explotan dos brechas. Para hacer esto, explotan dos brechas. La mayor capacidad, como nunca hemos tenido, para comunicar y para difundir nuestro pensamiento, nunca habíamos tenido los seres humanos esta capacidad para comunicar y difundir nuestro pensamiento, con las reducidas destrezas, la brecha que hay entre eso y las reducidas destrezas que tenemos para utilizarlas. No hemos recibido educación para utilizarlas, estas herramientas. Y la poca conciencia sobre la responsabilidad que implican. ¿Ven la disparidad? Enorme capacidad para comunicar y difundir, pero poca destreza para utilizar las herramientas y poca conciencia de la responsabilidad que implica su uso. Esa es la primera brecha. La segunda brecha, la enorme cantidad y complejidad, dos cosas distintas, la enorme cantidad y complejidad de la información disponible que nos llega, a veces sin buscarla, y la disparidad que hay entre eso, la enorme cantidad y la complejidad de la información, y el escaso tiempo, el recurso limitado de la atención que tenemos los seres humanos, el escaso tiempo y las pocas claves educativas que tenemos para procesar y comprender esa información. Es como agarrar una cascada y tratar de llenar un vasito de agua o abrir la boca en una cascada. No se satisface la sed, se ahoga, se desborda. Se desborda. La sensación de las personas es de sentirse desbordadas por la cantidad de información. La OMS ya le dio nombre a esto. Le puso infodemia. Entonces, miren, para ir terminando, lo que el ciudadano necesita para ser ciudadano no es solo lo que tradicionalmente en las democracias liberales nos ha preocupado. Derechos civiles y políticos, derecho al sufragio y libertad de expresión. No, es más que eso. Necesita el ciudadano, para ser ciudadano, necesita comprender el sistema, necesita tener información veraz y suficiente, necesita tener una formación educativa básica, necesita pensamiento crítico, necesita tener capacidad para debatir, para dialogar, para comprender las posiciones ajenas y para argumentar las propias.
Esas son competencias básicas que necesita el ciudadano para ser ciudadano. Y termino con esta imagen para tratar de generar conciencia en ustedes de por qué esto es importante. ¿Por qué esto es importante? La imagen de la izquierda es de muchachas universitarias en Irán en 1978. Y la imagen de la derecha es de muchachas en Irán, pero en el siglo XXI. La política importa. La política importa. Importa porque en ella se juega nuestro estilo de vida, nuestras condiciones de vida, la forma como vamos a vivir. Es importante la información para controlar al poder. Para controlar al poder. Si perdemos los criterios para distinguir lo verdadero de lo falso, al poder solo lo moverá y lo frenará su propia voluntad. Repito, si perdemos los criterios para distinguir lo verdadero y lo falso, al poder solo lo moverá y frenará su propia voluntad. Eso es lo que trato de representar con esta imagen. 1978, esas mujeres en Irán seguramente, sin duda alguna, tenían más libertades y más derechos que una mujer española en el 75 bajo el franquismo. Y la situación hoy es la que es. La imagen de la derecha la reconocerán Manuel Mora, Víctor Manuel Sanabria, Calderón Guardia. Hace poco escuché a la historiadora, a la doctora en historia de la Universidad de Costa Rica, Ana María Botey, con un trabajo sobre la peste del cólera. Y me impresionó un dato que me impresionó. La peste del cólera en 1856 mató al 10% de la población en Costa Rica. ¡El 10%! Eso es como que hoy por COVID murieran 500,000 personas. Es un dato inasumible. 500,000 personas murieran hoy por COVID. ¿Cuál es una diferencia sustancial, definitoria, determinante entre esa cifra del 10% y las cifras dolorosísimas pero bajas de personas fallecidas por COVID que tenemos hoy en Costa Rica? Un sistema de salud pública eficiente. Un sistema de salud pública eficiente que tendrá muchos defectos y que habrá que mejorar en muchas cosas, pero que es una maravilla, sobre todo en un país en vías de desarrollo. Bueno, ese sistema de salud pública ni cayó del cielo, ni nació en los árboles. No es como la playa y las montañas o la naturaleza que tenemos. Es algo que construimos con nuestras manos. Los costarricenses lo hicimos. Construimos una seguridad social, unas garantías sociales. Y eso fue, sobre todo ahí, en esa imagen. Personas con posiciones muy diferentes, antagónicas, políticamente, que es como se puede hacer las cosas en democracia, políticamente se pusieron de acuerdo. Tenían muchas diferencias en muchas cosas, pero se pusieron de acuerdo para crear una seguridad social. Esa es la segunda razón por la que la desinformación es preocupante y la información es valiosa, porque es la base sobre la cual podemos hacer política y construir el mundo común. La desinformación no solamente le deja las manos libres al poder. Si perdemos criterios para saber qué es verdadero y qué es falso, no solamente el poder solamente lo limitará su voluntad y hará lo que le dé la gana y nos pondrá un burka. Es que además, sin criterios sobre lo verdadero y lo falso, sin información veraz y oportuna,
no vamos a poder confiar entre nosotros y necesitamos confiar y comunicarnos entre nosotros para poder cooperar y construir el mundo común. Eso ha sido básico. Más que la competencia, eso ha sido básico en nuestra evolución como especie. Ha sido básico nuestra capacidad para cooperar unos con otros y construir cosas maravillosas como la seguridad social. De modo que lo que está en juego es nuestra libertad y nuestra supervivencia. Me dirán ustedes si es poca cosa. Y me pasé 2 minutos del tiempo que me habían dicho. Así que muchas gracias y quedo a sus órdenes. Muchas gracias, Gustavo, por esta excelente exposición. Hay muchísimos temas que creo que podríamos discutir, ¿verdad? El tema, como usted nos lo presenta, es urgente, ¿no? Y entonces me gustaría ahora, vamos a abrir el periodo de preguntas. Para todas las personas que tengan alguna pregunta o comentario, lo pueden hacer mediante el chat de Zoom, mediante la opción de micrófono o bien mediante la opción de comentarios en Facebook. Entonces, yo tengo algunas preguntas, me imagino que Eric también tendrá algunas, pero comencemos primero con los participantes. Luis Diego Murillo. Sí, buenas. Bueno, muchas gracias por la charla, muy interesante el tema. Mi pregunta más que todo es cómo manejar o cómo exigir a los medios información veraz. O sea, cuando en un mundo, como dice usted, que la gente no nos está vendiendo noticias, sino que lo que está vendiendo son audiencias, ya la prensa perdió su rumbo en muchas de las ocasiones. Cómo llegar y decir como, bueno, esto es un contenido pago, esto es un contenido con muchos matices de derecha o de izquierda o lo que sea, cuando a la gente no le interesa. A la gente lo que le interesa es como ver un titular y comentar. Cómo llegar a volver a exigir a la prensa como que sea ética, o sea, ya es como tan contaminado. ¿Qué podemos hacer nosotros para demandar ese contenido veraz? Digamos, se divulga más, se esparce más rápido la información falsa que la información verdadera, ¿verdad? Digo se pueden hacer varias cosas, pero digo para mí la más importante, Luis Diego, y es castigar el mal periodismo. Castigar el mal periodismo con nuestra indiferencia o con nuestro abandono y premiar el buen periodismo. Cuando digo premiar el buen periodismo me refiero también a pagar por el buen periodismo. O sea, no sé en qué momento nos creímos ese cuento de los señores de Silicon Valley de que el producto periodístico tenía que ser gratuito. Claro, como ellos nos engañan diciéndonos que los productos que nos ofrecen son gratuitos, mentira. Hacen clavos de oro con nuestra información, con nuestros datos, pero como no nos cobran plata por descargar sus aplicaciones, nos han vendido también la mentira de que los contenidos periodísticos deben ser gratuitos. No, no, hay que pagarle a los periodistas, tienen que vivir de eso. Entonces, hay que premiar el buen periodismo. Y una forma como no premiamos el buen periodismo, sino que nos traicionamos a nosotros mismos y serruchamos la rama sobre la que estamos sentados, es cuando nos encontramos un mal producto periodístico, pero que reafirma una posición nuestra. Sabemos que está mal hecha la noticia, o no lo sabemos, pero no nos interesa mucho indagarlo. Probablemente hay algunas pistas que podríamos ver que nos dejan ver que la noticia es floja o deliberadamente falsa. Pero, como refuerza una posición que tenemos, porque vivimos en una sociedad en la que lo identitario tiene un peso muy importante y en la que estamos en debate permanente en redes sociales, entonces agarramos la noticia y la posteamos.
y beneficiamos la difusión de la mentira. Vean, el estudio que hizo no hace mucho el SICOM demostró un enorme porcentaje de personas que admitían compartir contenidos falsos sabiendo que eran falsos. Así que, en síntesis, Luis Diego, yo creo que nosotros individualmente como consumidores de información tenemos una enorme responsabilidad y podemos, con nuestro consumo, con un consumo responsable, con un consumo cívico, premiar y castigar el buen y el mal periodismo, y eso puede crear un incentivo para que se haga mejor periodismo. Muchas gracias. Gracias. Tenemos varias preguntas acá en la sección de comentarios. Que, bueno, algunas se repiten, entonces no las voy a decir todas de una vez. También tenemos a Alexander Rodríguez, que levantó la mano. Alexander. Y Alexander y después Giancarlo. Bueno, no, es que la bajé porque como ya me había atendido. Mi pregunta era con respecto a lo último que mencionó del valor que tiene la política. Usted dio el ejemplo de las dos imágenes de Irán, pero muchas veces, digamos, bueno, al menos hablo por mi parte, que uno no está tan consciente de este impacto, en cuánto tiempo se puede causar, digamos, por el cambio de política, digamos, ¿qué hubiera pasado si uno hubiera elegido a Fabricio Alvarado o Carlos Alvarado o en próximas votaciones? ¿Qué aconseja usted o cuál será el lapso de tiempo que usted cree que se puede tener un impacto tan grande como el que usted presentó de Irán, digamos? Porque uno muchas veces no está consciente de ese impacto que puede tener el voto de uno, por así decirlo. No sé si me di a entender, es que sí me fui así como muy dispersa las ideas. No, creo que te entiendo, Alexander. Hago la advertencia, desde luego, de que por mi trabajo en el Tribunal Supremo de Elecciones no puedo hacer valoraciones, digamos, sobre candidaturas o personas específicas en competencia política en Costa Rica. Lo que sí puedo decir, y es parte de lo que quiero transmitir, es que votar importa y que las decisiones políticas que hacemos importan. A mí me gusta mucho Eduardo Galeano, pero dijo tonteras. Y una tontera que dijo fue una vez que dijo que si votar fuera importante o algo así como que si votar tuviera peso, estaría prohibido o lo prohibirían. De ahí, señor, sí, claro, estuvo prohibido durante mucho tiempo. Y los obreros dieron luchas enormes para poder votar. Y las mujeres dieron luchas enormes para poder votar, las sufragistas. Y no estoy hablando del pasado. Véanse en Netflix otro documental muy bueno, son 3 capítulos que se llama El valor de las elecciones, creo que se llama El valor de las elecciones, es sobre Estados Unidos. Si alguno sabe cómo se llama, por favor corríjame, pero creo que se llama El valor de las elecciones. Bueno, ahí se demuestra o ahí se informa cómo en diferentes estados en los Estados Unidos se han utilizado maniobras dirigidas específicamente a bloquear a las personas para que no puedan votar, dificultando la inscripción de las personas para votar, haciéndolas hacer unas filas larguísimas para votar, en fin, complejizando el proceso de elección, todo para buscar que las personas no voten. En algunos países en Sudamérica se hacía esto con las poblaciones indígenas también. No. Claro que hay poderes interesados en que las personas no voten y en que las personas crean que votar es irrelevante. No lo es. No lo es. Y lo que se juega no son principios o valores democráticos o cuestiones de que es que defendamos la banderita no. Por eso quise poner el ejemplo de las muchachas en Irán. Lo que se juega es nuestra libertad y nuestras condiciones de vida. Porque a diferencia, repito, de playas, volcanes y naturaleza, las instituciones de las sociedades que organizan su forma de vida son construcciones de las propias sociedades, las hacemos nosotros y así como las hacemos, las podemos perder. Termino con esta respuesta.
Ni la democracia, ni los derechos humanos son un producto de una evolución natural. No son una consecuencia necesaria de la historia. No es que la historia tiene un rumbo y ya nos tocaba vivir en derechos humanos y en democracia y eso ya es así para siempre. No, 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 no. Son democracia y derechos humanos son una recientísima excepción en la historia de la humanidad. Recientísima. Y todavía hoy la mayoría de los habitantes del planeta no disfrutan de ella. Y nada impide, ojalá que no, pero nada impide que sean un episodio pasajero en la historia de Costa Rica. Nada lo impide. No tenemos un ADN democrático. Lo que tenemos es porque lo hemos construido nosotros y lo conservaremos si lo conservamos nosotros. Muchas gracias. Antes de darle la palabra a Giancarlo, vamos a tener un par de consultas por chat para irnos turnando. Nos pregunta Brian Gómez acerca de cómo siente que serán los medios de candidatura a la presidencia en el futuro. Y creo que es una pregunta muy válida porque estos temas uno esperaría que se radicalicen mucho más en las próximas elecciones que en las anteriores, ¿verdad? Y tal vez, sí, nos preguntan, Perdón, Benjamín, pero no entendí la pregunta. sí, la pregunta de Brian Gómez aquí en el chat dice, ¿cómo siente que serán los medios de candidatura a la presidencia en el futuro? Pero ¿a qué se refiere con medios de candidatura? Eso es tal vez lo que no comprendo. Mm, Tal vez si nos detalla un poco más, Brian. Yo lo estoy entendiendo en el sentido de cuáles van a ser los recursos que van a utilizar los distintos candidatos para digamos, hacerse su publicidad o su campaña, ¿verdad? Y el papel que pueda tener en esto las noticias falsas. Ya, entiendo. Bueno, se está moviendo la inversión publicitaria electoral, se está moviendo de los medios tradicionales a las redes sociales y al Internet. Y además se está sofisticando los mecanismos de desinformación. Hace muy poquito, se publicó el primer informe del Instituto de Internet de la Universidad de Oxford, dedicado a Costa Rica. Llevan años trabajando sobre otros países, pero es el primero que se publica en Costa Rica. Lo pueden también descargar gratuitamente. Y una de las conclusiones es que todavía hasta 2018 no tenemos evidencia de unos niveles, digamos, elevados de sofisticación de estas estrategias de desinformación. Pero yo creo que es un hecho, no es pesimista decirlo, es un hecho que los tendremos. Y digo que es un hecho porque no veo por qué razón Costa Rica vaya a ser inmune a algo que es una realidad hoy en muchos países del mundo. Así que es probable que haya candidaturas, ojalá no la mayoría, ojalá las menos, pero haya candidaturas y campañas que opten por este tipo de estrategia desleal con la democracia y desleal con los ciudadanos, que es la de la manipulación. Es desleal porque hay una diferencia sustancial entre la manipulación y la persuasión. Con la persuasión, que es absolutamente legítima, usted apela a la inteligencia de la otra persona y trata de conquistar su anuencia, su apoyo, su convencimiento con razones, yendo de frente, declarando cuáles son sus intenciones, cuáles son sus propósitos. En la manipulación no. En la manipulación usted oculta cuáles son sus verdaderas intenciones, cuáles son sus verdaderos propósitos y además no va de frente, sino que trata de burlar las defensas cognitivas de la persona y de controlar la forma como piensan
a través de tocar sus emociones, sobre todo. Muchas gracias, Gustavo. Le damos la palabra a Giancarlo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Mi pregunta va enfocada en la parte de cómo el Tribunal Supremo de Elecciones, ahora pues con la situación que se está dando, ¿verdad? Provocada por el COVID, va a cambiar mucho la forma tradicional de que se están realizando las elecciones, pienso yo, la forma de propaganda y así, y saber pues como comentaban más influenciadas por las redes sociales. ¿Qué métodos o qué estrategias utilizará el Tribunal Supremo de Elecciones, si conoce, para evitar que se vuelva a repetir lo que pasó en las elecciones anteriores, que se polarice en factores muy polémicos, diría yo, como la religión? No le corresponde al Tribunal Supremo de Elecciones determinar si una elección se va a polarizar o no. Sería profundamente antidemocrático que un órgano del Estado tuviera la capacidad de determinar qué rumbo va a tener la discusión pública de una sociedad. La discusión pública de una sociedad debe determinarla la propia sociedad. Lo que va a hacer el Tribunal Supremo de Elecciones es fortalecer su programa votante informado, mediante el cual queremos darle información de calidad y oportuna a los electores, no solamente sobre el proceso, esto es muy importante, que sepan cómo es el proceso mediante el cual se elige a las personas que van a acceder a esos puestos de representación popular, sino además también información sobre las personas que aspiran a esos puestos. Haremos, como ha sido en las últimas elecciones, el único debate en el que participen todas las candidaturas y no solamente las que estén en los primeros lugares en las encuestas. Haremos entrevistas en profundidad, vamos a pedirles su hoja de vida y le vamos a pedir cuáles son sus propuestas para que las personas las puedan comparar. En fin, no voy a detallar todo, pero se va a hacer un trabajo en esa dirección. Y se va a hacer un trabajo que iniciamos en 2019 de cara a las elecciones municipales pasadas de alfabetización digital. Vamos a profundizar, a robustecer ese esfuerzo de alfabetización digital dirigido a proveerle a la ciudadanía de herramientas para hacer un uso más seguro con su intimidad y con sus datos de las redes sociales, pero también un uso más inteligente, más crítico de las redes sociales para que puedan por sí mismos identificar y distinguir noticias falsas y además promover ciudadanía digital, que creo que la mejor forma de expresarlo es promover el hecho de que nos comportemos en redes sociales como ciudadanos y no como hooligans. Que no creamos que por estar frente a un ordenador, frente a un teclado, podemos comportarnos de una manera que no nos permitiríamos si estuviéramos cara a cara con otra persona. Hay otros países que han optado por otras vías, han optado por las vías de la punición, del garrote, de la legislación para sancionar, qué sé yo, por ejemplo, para sancionar noticias falsas. En el Tribunal Supremo de Elecciones estamos convencidos de que ese no es el camino. No solamente no es el camino porque es ineficaz, las herramientas del Estado para controlar la discusión en las redes sociales son absolutamente estériles e insuficientes. No solamente es ineficaz, sino que además es muy peligroso. ¿Qué quiero decir con que es muy peligroso? Que este discurso de la desinformación y de las noticias falsas puede ser utilizado por estados autoritarios para restringir la libertad de expresión, para acallar voces críticas.
De hecho, la misma categoría fake news fue utilizada por Donald Trump para desacreditar a la prensa de calidad que lo cuestionaba. Entonces, es un tema delicado y de cuidado, y yo creo que la ruta, la vía adecuada no es fortalecer las herramientas del Estado, o en este caso, las herramientas del Tribunal Supremo de Elecciones, para limitar la conversación pública, sino que la vía adecuada es fortalecer las defensas de los ciudadanos, si me permiten la metáfora, el sistema inmunológico cognitivo de la ciudadanía, para que sea cada ciudadano quien pueda defenderse, nuevamente hoy con la metáfora, del virus de la desinformación. Muchas gracias. Gracias. Hay varias preguntas en el chat que quisiera abordar. Una que siempre sale en estos temas y que es una constante es la que nos hace Elizabeth Núñez, que dice, bueno, pero ¿cómo uno se da cuenta que la noticia es falsa o no? Sí, muchos de los medios se han ido comprando al pasar del tiempo y ya no se pueden identificar. Esta pregunta acerca de cómo identificar noticias falsas, si bien no es precisamente el tema, es en la práctica lo que muchas personas ocupan, ¿verdad? Relativo. Pues tal vez, Gustavo, ¿qué nos recomienda en ese sentido? Porque hay muchos que han hecho la misma pregunta. También Adriana García nos pregunta que qué consejo de forma personal o profesional da usted para tener cuidado con las redes sociales y no caer en la información falsa. Bueno, hay varias cosas que quisiera decir al respecto. Lo primero es, ojalá lleven el curso que va a ofrecer el Tribunal Supremo de Elecciones para esto. Estén atentos porque a mediados de año haremos una comunicación al país y diremos cuál es la herramienta que vamos a facilitarle a la ciudadanía para fortalecer sus destrezas en el manejo de redes sociales y para, repito, insisto en la metáfora, fortalecer su sistema inmunológico para defenderse de las noticias falsas. Eso es lo primero que quisiera decir. Lo segundo es que hay que diferenciar, y es una diferencia importante, entre las noticias falsas y la mala información o la información de mala calidad. No hay que confundirlas. Nosotros, lamentablemente, por esta crisis del periodismo que estamos viviendo, estamos inundados de mala información, de malpraxis periodística. Y yo no culpabilizo a los periodistas, porque son profesionales en su gran mayoría honestos, íntegros, correctos, pero que están reventados de trabajo, tienen que cumplir unas cuotas enormes de cantidad de notas que tienen que presentar por día. De ahí es muy difícil el trabajo en esas circunstancias. Y entonces las notas pueden contener errores. Claro, en la carrera se cometen errores. En la carrera comete errores un cirujano y en la carrera comete errores un periodista, en las prisas, quiero decir. Y bueno, a pesar de que en Costa Rica se sigue haciendo muy buen periodismo y hay muy buenos contenidos informativos que se están ofreciendo en el país, también, repito, hay mucha mala información. Eso hay que distinguirlo de la noticia falsa. ¿En qué se diferencia? En que la noticia falsa es una noticia inventada, hecha directamente con el propósito de engañar. Directamente con el propósito de engañar. Normalmente no provienen de los medios de comunicación tradicionales. Yo tengo que decir que lamentablemente he visto noticias que califican perfectamente como noticia falsa en algunos medios de comunicación tradicionales en Costa Rica, pero no es lo usual. Lo usual en los medios tradicionales es la mala información. Y lo normal es que las noticias falsas provengan de sitios de Internet que gemelean, que suplantan medios tradicionales. Y entonces pueden utilizar, y esta es una pista, por ejemplo,
pueden utilizar la URL de un medio tradicional. Y entonces usted se fija en la URL y viene una letra cambiada. Esa es una pista que puede utilizar. Usted debe fijarse, lo primero que tiene que hacer es fijarse de quién es la fuente. O sea, cuál medio es. Y lo puedo googlear. Y puedo ver qué tipo de notas saca ese medio. Y ya que lo estoy googleando, me puedo fijar si hay otros medios que le están dando cobertura al hecho. Yo le garantizo que si la noticia es real, no van a pasar una hora antes de que haya un montón de medios informando sobre lo mismo. Bueno, si solamente esa nota que usted tiene está informando sobre eso y los demás medios no, probablemente sea una noticia falsa. Si tiene el URL cambiado, modificado, tratando de imitar a otro medio de comunicación, sin duda alguna es una noticia falsa. Si tiene un montón de anuncios de estos que brincan y que le piden a usted que haga clic, muy probablemente es una noticia falsa, de las que buscan monetizarse. Es uno de los incentivos detrás de las noticias falsas, el incentivo económico. Con las imágenes, hay herramientas en redes sociales, en Google, por ejemplo, para que usted agarre una imagen, por ejemplo, una foto que se difundió en Costa Rica para promover odio contra los nicaragüenses, en la que aparecían unas personas quemando una bandera de Costa Rica y decían que eran nicaragüenses quemando una bandera de Costa Rica en el Parque de la Merced. Bueno, no eran ni ni nicaragüenses, eran costarricenses y no era en el Parque de la Merced, era en otro lugar, creo que en Sabanilla. Y así se ha hecho en otros países del mundo. Se utilizan imágenes, las noticias falsas utilizan imágenes de otros contextos y las tratan de presentar como si fueran del propio contexto del receptor, del destinatario de la noticia falsa. Bueno, usted puede subir esa imagen a Google y Google le va a identificar el origen de dónde salió esa imagen. Entonces ya usted va a poder ver si de verdad es del acontecimiento que se está refiriendo o si es de algo que pasó hace 10 años al otro lado del mundo. Fíjese si tiene firma, si hay una persona que se hace responsable de esa nota. Las noticias falsas normalmente no tienen una persona, un periodista que se haga responsable de ella. En fin, busquen en internet y en el propio internet van a encontrar decálogos sobre claves para identificar noticias falsas. La información está ahí, pero tal vez la más importante es, si usted tiene dudas, absténgase de compartirlo. Si usted tiene dudas, verifique, absténgase de compartirlo. Es parte de lo que decía yo ahora de la responsabilidad que tenemos. Nunca antes, ni nuestros abuelos, ni nuestros tatarabuelos, ni Cristóbal Colón, ni Moisés, nunca antes los seres humanos tuvimos la capacidad de comunicar que tenemos ahora. Pero eso lleva paralelo una enorme responsabilidad. Bueno, seamos responsables. Quitémonos ese gusanillo que tenemos muchos del periodista que llevamos dentro, de que nos encanta ser el que da la primicia en el grupo de amigos, el que da la primicia en la familia, el que cuenta primero qué fue lo que pasó en el grupo de trabajo. Tenemos ese gusto por ser el que cuenta primero la cosa. Y satisfaciendo ese gusto de ser el primero que cuenta algo, colaboramos con la diseminación de mentiras y de falsedades. Mentiras y falsedades que a veces destruyen una reputación ajena o que pueden hacer que un chiquito se quede sin una vacuna y muera de una enfermedad prevenible, o que una persona tome cloro o se inyecte el Lysol, qué sé yo, o que linchen a una pobre persona que anda caminando y que entonces en el WhatsApp se empiecen a decir que ese es el violador o el robachiquitos que anda suelto y lo terminen linchando y lo terminen matando. Todo esto que estoy diciendo son cosas que han pasado por noticias falsas
que irresponsablemente, o contenidos de desinformación, que irresponsablemente, por un uso irresponsable de los medios de información que tenemos a nuestra mano, hemos difundido, y al difundirlos hemos hecho daño. Le damos la palabra a Alejandro Mejía, tiene la mano levantada. Hola, gracias por el espacio. Una pregunta, ¿usted cree que a veces digamos, algunas noticias que sacan los medios de comunicación acerca de, por ejemplo, creo que en el país hay como 140,000 costarricenses por naturalización, digamos que por la misma ley de naturalización pueden votar, y a veces los medios de comunicación sacan como que noticias falsas diciendo, bueno, sacan la lista de por nacionalidades, digamos, sé que los naturalizados lo encabezan los nicaragüenses, sacan la noticia falsa como que todo nicaragüense que entra, digamos, al país, como que el gobierno en turno como los naturaliza para que puedan votar por ellos. ¿Usted no cree que ese es un intento como, no sé, como por desacreditar el sistema democrático del país? Cuando, digamos, el mismo tribunal, digamos que en su página tiene como unas 4 o 5 opciones por la cual un extranjero se puede naturalizar. Sí, totalmente, Alejandro. Vamos a ver, el gobierno no naturaliza a nadie. En Costa Rica la naturalización es un proceso que lleva adelante el registro civil, que está bajo la autoridad del Tribunal Supremo de Elecciones. El gobierno de la República, el Poder Ejecutivo, controlado por el partido político que ganó las elecciones, no tiene ninguna injerencia en el proceso de naturalización de extranjeros. De modo que eso que usted dice efectivamente es un ejemplo de noticias falsas, de un tipo específico de noticia falsa que ya estamos viendo y que yo estoy seguro que van a ir en aumento en los próximos meses y que usted identifica muy bien y muy agudamente. Son noticias falsas dirigidas a deslegitimar el resultado electoral. A eso van, a eso van. A eso iban los pronósticos del señor Trump de que iba a haber fraude. O sea, y lo hemos vivido en Costa Rica en el pasado. Y lo que buscan es quitarle validez en la conciencia, en la mente de las personas que crean esa noticia falsa, quitarle validez al resultado electoral. Y por eso nosotros haremos un esfuerzo muy grande dirigido a darle a las personas información que les permita defenderse de esto. ¿Por qué? Porque el caldo de cultivo para que ese virus crezca son los vacíos de información. Una persona que cree eso, que usted nos contaba, esa nota falsa, esa persona necesariamente no sabe cómo es el proceso de naturalización en Costa Rica. Hace poco, el presidente de un partido político dijo que la prórroga de la validez de las cédulas de identidad, yo no sé si ustedes sabían que el tribunal extendió un año más la validez de las cédulas de identidad para que sea menos la gente que tenga que venir a pedir la cédula para evitar mayores contagios por COVID-19. Bueno, ese presidente de un partido político difundió que eso era una estrategia para que los muertos votaran. Nuevamente, eso solo lo puede creer una persona que no sepa cómo es el proceso de votación en Costa Rica. ¿Cómo se conforma el padrón electoral en Costa Rica? Porque no tiene que ver nada una cosa con la otra. La prórroga de la validez de la cédula no tiene que ver con la conformación del padrón electoral que se cierra el día antes de la convocatoria, en octubre. No entra nadie más, no entran nuevos electores, pero sí salen. ¿Quiénes salen? Salen las personas que se mueran.
que se mueran entre la convocatoria, entre el día de la convocatoria, el 6 de octubre, si no me traiciona la memoria, entre el 6 o 7 de octubre de este año y el día de las elecciones en febrero. Todas esas personas salen del padrón electoral y hasta el sábado antes de las elecciones, hasta la víspera de las elecciones, hacemos un peinado final por los hospitales del país para obtener el nombre de las personas que han fallecido y para que los asesores electorales en el terreno se lo comuniquen a los miembros de mesa y se excluya de la lista de electores a las personas que han muerto incluso un día antes de la elección. En Costa Rica los muertos no votan, no votan. Pero nuevamente, todo esto son cosas que lamentablemente tenemos 70 años de estar votando, pero que la mayoría de los costarricenses no sabe. Y al no saberlo, son más vulnerables a los propaladores de noticias falsas y de desinformación. Por eso decía yo que un ciudadano, para ser ciudadano, no solamente necesita libertad de expresión y garantía del derecho al voto, sino también información factual y un debate electoral, un debate público de calidad previo a las elecciones que le permite informarse adecuadamente de las opciones en contienda. Gracias. Rafael Hidalgo hace una pregunta que ya hemos tocado, pero que me gustaría valerme de ella para preguntar algo más. Nos pregunta Rafael que si cree que si esta desinformación y las noticias falsas son propagadas por candidatos políticos, debería ser castigado. Y aprovecho para preguntar acerca de días pasados, en meses pasados, se dio el caso de que las mismas redes sociales censuraban, por ejemplo, a Donald Trump, ¿verdad? Conocía algunos tweets que se consideraban falsos. ¿Qué opinión le merece, digamos, ese control o supuesto control de las mismas redes sociales? Bueno, vamos a ver. Lo primero es inadecuado. Es inadecuada la sanción a candidatos que difundan noticias falsas. Primero, por lo que ya decía, porque pone en serio riesgo valores democráticos esenciales el hecho de que un órgano del Estado, en este caso el Tribunal Supremo de Elecciones, se ponga a cribar, a juzgar, a castigar la veracidad o la mentira de las afirmaciones de los ciudadanos que están compitiendo por el poder político. Yo creo que ese es un trabajo que le corresponde hacer a la prensa con los ejercicios de fact-chequeo, a la academia, a las organizaciones de la sociedad civil. Ahí puede intervenir el Estado de la Nación. Es decir, debe ser desde la propia sociedad civil que se enfrente a estos señores que también son de la sociedad civil, porque no se nos olvide que los partidos políticos no son órganos del Estado, los partidos políticos son asociaciones de ciudadanos para la participación política, son asociaciones de la sociedad civil, quienes las enfrenten esas mentiras. El Tribunal Supremo de Elecciones saldrá a desmentir aquellas que le atañen o le refieran directamente así. Es decir, obviamente tenemos la responsabilidad. Si se dice que el Tribunal Supremo de Elecciones cerró las mesas de votación en un cantón, tenemos la responsabilidad de salir a desmentir eso y decir que eso no es verdad. Las que tengan que ver con la organización del proceso y con el tribunal, las saldremos a desmentir con toda la contundencia. Pero las que sean entre los propios candidatos, entre las propias candidaturas, tienen que estar sujetas a la competencia, al libre intercambio entre las candidaturas y a la vigilancia, repito, de actores como la prensa, la academia, otras instancias.
Además, hay una cuestión muy complicada con esto de sancionar noticias falsas de los candidatos. Y es que ya ha pasado que cuando un candidato difunde una información falsa y se le confronta y se le dice, mire, esto que usted dijo es falso, de ahí lo que va a decir es, lo que han dicho y lo que van a decir es, yo creí que era verdad. Yo creía que era cierto. Y desde Derrida sabemos que la mentira es algo que nunca se puede probar, porque para probar la mentira no hay que probar que la información sea falsa. Lo que hay que probar es que era falsa y que existía la intención de mentir, porque la mentira es un acto intencional. Y determinar intenciones es una cosa probablemente imposible, decía Derrida. Entonces, esa no es la vía. Ya que lo haga una plataforma privada como es Twitter o como es Facebook, es un tema más complejo y es un tema sobre el que francamente yo no tengo una posición formada. En principio me parece inadecuado. A mí me parece que lo responsable de parte de ellos sería asumir una responsabilidad editorial que siempre la han negado. Han negado una responsabilidad editorial porque han dicho que no son medios de comunicación, que son plataformas. Y con la magia de las palabras, al decir eso, han evadido la responsabilidad de las barbaridades que se publican en sus plataformas. Han lucrado con esas barbaridades, porque todos estos personajillos, Trump, Bolsonaro, todos estos, entre más payasos y espectaculares sean, más dinero le generan a las empresas de redes sociales. Entonces, no se han hecho responsables y además han lucrado con las barbaridades de estos señores y no han asumido el costo de las consecuencias sociales que ha tenido sobre la vida de personas concretas y el sufrimiento que han provocado. Repito, por no asumir una responsabilidad editorial como la que sí tiene el director de un telenoticiero o de un periódico, que asume una responsabilidad de lo que se publica en ese periódico y de lo que se publica en ese telenoticiero. Pero entonces luego es muy fácil, ya al borde del precipicio, bajarle completamente la cuenta, en este caso a Trump, y aplicarle no una censura, no un filtro editorial sobre afirmaciones puntuales, sino una censura total. Y entonces ya no es, si Trump está promoviendo el odio contra los mexicanos, le vamos a bajar esa publicación, que yo creo que es lo correcto. No, vamos a bajarlo completamente y ya no va a poder decir nada en nuestra plataforma. No sé, me parece contradictorio, inadecuado y peligroso, porque además estas empresas han adquirido un enorme poder político y simbólico en nuestras sociedades y no puede ser que quede al arbitrio de ellas, al arbitrio arbitrario de ellas, sin ningún tipo de debido proceso, que quede simplemente a discrecionalidad de ellas a quién le apagan el micrófono y a quién no. Hoy puede ser que estemos muy contentos porque se lo apagaron a Trump, pero mañana puede ser que haya hoy que se conmemora la muerte de Monseñor Romero, que haya un Monseñor Romero que resulte incómodo para Silicon Valley y entonces sea a Monseñor Romero al que le bajen el micrófono. Yo creo que una empresa privada no debería tener ese poder que han llegado a tener en la democracia estos señores de Silicon Valley. Gracias, Gustavo. Nos pregunta Martina Salas acerca de una población que es, digamos, particularmente vulnerable. Nos pregunta, dice, en relación a la infodemia,
¿Cómo es posible ofrecer la información correcta a las personas que no tienen buen manejo de la tecnología? Estoy hablando seriamente. Estén del otro lado, digamos, la brecha digital. Y en el mismo sentido nos pregunta también Michelle Rojas acerca de su opinión. ¿Cuál es su opinión acerca de la infodemia? ¿Cree usted que fomenta la información verídica o mayormente falsa? No, la infodemia no promueve la información verídica ni la falsa. La infodemia lo que hace es abrumarnos. La infodemia es ese mare magnum de informaciones y de contenidos veraces, falsos, relevantes, banales, significativos, irrelevantes, intrascendentes, cruciales y muy importantes. Ese paquetón de ese flujo permanente de informaciones y de contenidos que nos abruma. Y al abrumarnos, porque no tenemos el tiempo, porque no tenemos las herramientas para procesarlo, todo ese montón de información, genera un efecto muy complicado. Y por cierto que en la última investigación que hizo el doctor Carlos Brenes Peralta sobre WhatsApp, Carlos Brenes Peralta y otros investigadores sobre WhatsApp en el país, es preocupante porque una de las conclusiones de ellos es que las personas son hoy más recelosas en Costa Rica, son hoy más recelosas de las informaciones falsas y digamos desconfían más, no se las tragan, no comen cuento con tanta facilidad, pero también se volvieron más desconfiadas de las informaciones veraces. Vea qué complicado. Vea qué complicado porque por ejemplo, me puedo volver desconfiado de lo que me digan las autoridades de salud. Y las autoridades de salud me pueden decir, mire, ese cantón suyo está en alerta naranja, no salga, es peligroso, tenemos una saturación hospitalaria, de ahí, y no puede ser que yo no me lo crea, porque lo que desarrollé fue una sospecha general hacia todo. Y es muy complicado. Decía don Rodolfo Cerdas, que en paz descanse, que cuando la gente ya no cree en nada, está dispuesta a creer en cualquier cosa. Es muy paradójico, pero es así. Cuando las personas no creen en nada, están dispuestas a creer en cualquier cosa. Y es muy complicado, entonces, que perdamos, por eso la frase de Hannah Arendt es tan importante. Es muy grave que perdamos la capacidad para distinguir. No es para sospechar de todo, es para distinguir entre lo verdadero y lo falso. Y a las personas con menor educación, la estrategia es sin duda alguna la educación. Por eso insisto que la apuesta por la alfabetización digital, que ha sido vanguardia del Tribunal Supremo de Elecciones, no ha habido otro organismo electoral que haya hecho una campaña como la que hicimos nosotros. Y en Costa Rica, otras instituciones deberían tomar ya la estafeta y asumir esto, particularmente el Ministerio de Educación Pública, así como le enseñan a los chiquitos educación vial sobre cómo transitar de manera segura por las vías públicas sin que los atropelle un carro. Bueno, de igual manera necesitamos que las nuevas generaciones sean, y las viejas también, seamos educados en cómo podemos conducirnos de manera segura en las carreteras digitales y virtuales. Muchísimas gracias, Gustavo. Hay muchas preguntas, sin embargo, algunas tratan sobre el mismo tema y también el tiempo apremia, ¿verdad? Ya estamos cerca de 2 horas en la actividad, que creo que ha sido muy, muy enriquecedora. Lastimosamente no las vamos a poder abarcar todas, pero les agradezco a todos y a todas por la participación y por las preguntas y comentarios.
y especialmente a Gustavo por todo lo que nos ha compartido hoy. Voy a darle el pase un poco a Eric para que haga un pequeño cierre y luego del cual me gustaría que, digamos, en un minuto, digamos, Gustavo nos haga un comentario final de cierre para la actividad. Entonces, Eric. Sí, muchas gracias, Benjamín. Voy a ser muy breve. Este, Definitivamente muy importante lo que nos ha dicho Gustavo, alarmante, urgente también, y creo que nos cae en un buen momento porque estamos relativamente iniciando el año electoral, digamos. Todavía no estamos en el momento más fuerte de la campaña política, que va a ser sobre todo a través de estos medios de comunicación digital. Y bueno, aquí habemos, o hay, mejor dicho, personas de diferentes edades y contextos, y muchos de ellos son estudiantes universitarios que están recién iniciando. Hace poco, quizás, cumplieron sus 18 años y obtuvieron su cédula, y esas elecciones van a ser sus primeras elecciones. Entonces yo creo que lo que Gustavo nos ha venido a decir es importantísimo para que nos pongamos pilas sobre esto. Siempre se habla de la apatía de los jóvenes hacia la política, y creo que Gustavo lo que nos ha dicho es la política importa, como él lo dijo, votar importa, y creo que como nunca antes debemos asumir esa responsabilidad con la seriedad y con el rigor que merece para pues evitar, para caer en la desinformación que, eh, ¿verdad? Como queda claro, está amenazando nuestra vida democrática. Muchas gracias, Gustavo, de verdad, y ojalá que los jóvenes que están acá y voten por primera vez, pues, este, ¿verdad? Cuenten con mejores herramientas, tengan más cuidado para enfrentar el proceso electoral del próximo año. Muchas gracias, Eric. Gustavo, un pequeño cierre, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias. Yo soy el agradecido por la invitación, por el espacio. Sería insistir en que de lo que se trata esto es de nuestra dignidad también como ciudadanos. No somos súbditos, no somos vasallos, no somos masas, no nos dejemos manipular. Somos ciudadanos de una república democrática. Somos el soberano, somos los que tomamos las decisiones. Y para hacerlo, para tener músculo en esa ciudadanía y en el ejercicio de ese voto, necesitamos información veraz y de calidad, necesitamos pensamiento crítico, necesitamos capacidad de escucha y capacidad de diálogo con las personas que no piensan como nosotros. Es crucial, primero, para controlar al poder, para controlar a los gobernantes, para ponerles freno donde haya que ponerles freno, y también para cooperar entre nosotros y construir políticamente el mundo común, para construir este proyecto común que se llama Costa Rica. Muchísimas gracias, Gustavo, y muchísimas gracias a Eric también por los comentarios. El tema de la información, ¿verdad? Es fundamental para muchísimos otros elementos que son necesarios hoy en día, ¿verdad? La exigencia de un control ciudadano sobre muchísimos aspectos tecnológicos, más allá de la participación política, es hoy en día fundamental, porque las consecuencias de la tecnología, sabemos, son muy amplias y se extienden en el tiempo. Entonces, como ciudadanos tenemos una responsabilidad mucho más amplia que en cualquier otro momento de la historia. Entonces, agradecerle a todos por la participación y a invitarles a que continúen siguiéndonos en nuestras redes sociales. La próxima charla de la Cátedra de Realidad Nacional Yolanda Uriamuno va a ser el jueves 15 a las 2 p.m., donde vamos a estar conversando sobre el tema de ley de empleo público y el quehacer universitario. Entonces, van a estar todos invitados, invitadas. Vamos a contar con Pablo Chávez de la Universidad Nacional y con Gerardo Hernández de la Universidad de Costa Rica sobre este tema. Entonces, pues quedan todos y todas invitados e invitadas. Y pues, nuevamente, muchas gracias y nos vemos en la próxima actividad.
Muchas gracias. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias por la charla. Gracias. Espíritu Santo.